Hola, 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 hola. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? ¿Se escucha mal? ¿Cómo estamos, amigos? Un poquito de frío hoy día 8 de junio, un poquito helado el clima, está un poquito frío, temperatura baja, hay que cuidarse de los resfriados, pero aquí estamos para que analicemos este empate 1-1 entre Ranger y Recoleta. Vamos a esperar un ratito. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Díganme, chicos, si se escucha bien o no se escucha bien para poder ir mejorando el audio. Ranger, ¿qué vamos a hacer contigo? No sé, sinceramente. ¿Qué vamos a hacer con Ranger, chiquillo? Dejándose broma. ¿Qué vamos a hacer con Ranger? ¿Ah? Dejen sus comentarios para que vamos analizando y conversando un poco esta noche. 7:30 de la tarde, 8 de junio. Para que vayamos conversando un rato cómo va el conjunto rojinegro. Temperatura del momento, 8 grados. Buena temperatura, muy grata la temperatura. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? 1, 2, 3, probando. Hola, amigo Chamis. Sí, lo que habíamos conversado. El entrenador nuevo, el que debuta gana, pero hoy no se pudo. Así de simple. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿O se escucha mal? Ahí ustedes me... Vamos a ir analizando el partido de hoy día, donde Ranger empata 1-1 con Recoleta. Ahí vamos a ir analizando los puntos que vienen. Vamos a esperar un ratito, unos minutitos para que la gente se pueda conectar. Hola Juan, bienvenido. Sin comentario de mi parte. yo creo que al final quedamos todos en la misma, sin comentarios al respecto. Pero igual hay que hacer un análisis, o sea, no todo es tan malo tampoco. O sea, hay que poner las cosas en su justo lugar y no todo es tan malo tampoco. O sea, hay cosas positivas que uno podría destacar en este partido, por lo menos en el cual Ranger empató 1-1 con Deportes Recoleta. Se escucha bien. Gracias, amigoso. Gracias por confirmarme que se escucha bien. Vamos esperando un ratito y ahí estamos comenzando inmediatamente. Estamos medio agripados como el tiempo, ya saben. El clima es en esta noche fría de junio. A ver, ¿cómo podríamos definir un poco este partido? Yo creo que al final el empate entre Ranger y Recoleta simplemente refleja muy bien lo que ambos equipos han mostrado en esta temporada.
un Rangers que no es capaz de ganar de local y un Recoleta que también no gana mucho de visita. O sea, si lo podemos analizar un poco, Rangers, recordemos, tiene menos de un 15% de rendimiento de local. Un Recoleta también tiene casi más o menos la misma proporción y el resultado en cierta forma es lo más lógico, lo más predecible, por decirlo en cierta forma. Entonces al final uno, si empiezas a sumar, hola Manu, bienvenido, bienvenido, escucha abajo, a lo mejor yo soy el que está hablando muy, muy bajo. Ahora sí, 1, 2, 3, probando, probando. Pero comencemos entonces, como siempre lo he dicho, con la estadística. Rangers comenzó con Gastón Rodríguez en el arco, Sangüesa, San Juan, Reyes, Leighton, Mora, Rodríguez, Ibáñez, Moya, Díaz y Jorquera. Ese fue el equipo que más o menos armó Rangers, el cual dejó afuera a Durán, por ejemplo, a Pinto dejó afuera también. Así que como un equipo nuevo, el cual, si uno lo puede hacer un análisis general, a ver, ¿cómo podemos hacer una crítica constructiva para no ser tampoco tan pesimista? Un Ranger que se acomodó al sistema que tiene Edwin Durán. Por lo menos se vio un equipo un poquito más ordenado, un equipo menos ansioso, en ese sentido, se vio un equipo más, ¿cómo decirlo?, no tan apurado por tratar de llegar arriba al arco contrario, pero le faltó lo mismo que hemos estado conversando en varios partidos atrás, esa profundidad, ese juego de tratar de llegar más, con más intensidad, un equipo que le falta esa, no sé, esa picardía, esa chispa de querer ir un poquito más allá, por lo cual el primer tiempo fue un partido parejo, donde los dos equipos se neutralizaron comúnmente, ninguno de los dos llegó mayormente, donde Rangers, a través de un penal que no sé si fuera tan penal, pero porque no fue muy clara la jugada, consigue el 1-0. No sé qué opinan ustedes, ¿fue penal, no fue penal? ¿Creen que Rangers jugó mejor, no jugó mejor? Si Rangers merecía o no merecía irse a los 17 minutos a través de penal de Isaac Díaz, ¿cómo lo catalogan ustedes? Un Rangers entonces en primer tiempo que recibió esa jugada dudosa, el penal, lo cual se fue en el primer tiempo 1-0, no mereciéndolo, porque hay que ser bien claro también, no mereciéndolo, porque tampoco había llegado en gran profundidad, tampoco había sido tan incisivo, aunque Recoleta tampoco hizo mayormente, pero un Rangers que se fue en el primer tiempo por 1-0 gracias a ese penal que convierte Isaac Díaz. El segundo tiempo, un Rangers que entró con un poco más de
amor propio, más de ganas, trató de mantener el resultado, lo cual Recoleta los duendes por aquí. Déjenme ver una cosita. Se me pegan los duendes por aquí. Mm, donde Ranger entonces mantuvo una misma fisonomía de juego en el segundo tiempo con respecto a lo que venía haciendo en el primer tiempo y a pesar que se le expulsó un jugador del equipo de Recoleta, con 10 hombres Ranger no supo qué hacer. Ranger no supo qué hacer. Y el equipo mayormente no logró mayor profundidad o mayor juego o mayor funcionamiento que le permitiera contrarrestar y Recoleta simplemente se vino arriba donde consigue el gol a los 80 minutos de Miquel Arguinarena, a los 60 minutos del partido, lo cual logra el empate 1-1. Eso es más que más en línea general futbolística, podríamos decir, técnica, o que el equipo no se vio bien, que es cierto que Rangers consiguió, mejoró en el sentido de orden, en el sentido de orden, en el sentido de orden, el equipo más de eso no hizo mayores cambios con respecto a lo que venía haciendo Miguel Ponce. Y aquí es donde uno tiene que empezar a analizar o sea, es cierto, las comparaciones son un poquito odiosas y siempre lo hemos dicho. Con Ponce era un equipo que le faltaba siempre jugar, que de mitad de cancha no profundizaba, que no había un juego de equipo, no había un juego de colectivo, que muchas veces se perdían los balones en la salida, lo cual hoy día por lo menos algo se mejoró con el buen Durán, algo, como dije en delante, un poquito más de orden, un poquito más de presencia, un poquito más de control de balón, no se perdía tan seguido como con Ponce, por ejemplo, pero en línea general el equipo funcionó de la misma forma como lo ha seguido manteniendo. Vamos a leer los comentarios, vamos a escucharlos aquí, veamos, aquí dice nuestro amigo Chivani, dice, como dice el dicho, el director técnico que debuta gana, pero no se dio el caso, no se dio exactamente. Ahora se viene la temporada de negociaciones. Tienen que traer un central y un volante de corte. ¿Sí? Bueno, Isaac Díaz sigue haciendo goles, eso es bueno. Yo igual creo que hace falta un creador, un central y volante de corte. Si no, si faltan 3 jugadores, por lo menos tranquilamente, si eso estamos más que claros. Acá nuestro amigo Fabián, hola Fabián, bienvenido. Dice,
Ese nuestro amigo familiar, malito Ranger. ¿Por qué no colocan a Araya si es que pone las pelotas a los delanteros? Por algo tenía Jorquera. Así es simple, amigo. Jimmy me dice el volumen. Está muy bajo el volumen todavía. Sigamos viendo los comentarios acá. Veamos los comentarios. Acá está. Eduardo dice flojos, que son flojos los jugadores. Lorena dice, ¿y ahora de quién es la culpa? Antes era del técnico, lo cambiaron, como otras tantas veces, y es lo mismo. Si ya se lleva una gran parte del campeonato con las mismas faltas, los mismos errores, o sea, más de lo mismo. Deben sentir lo que se hace, y los dirigentes, mientras tanto, recaudan por cada partido. Ello es un buen proyecto, igual que lástima por la hinchada. Ya. Francisco dice, lo siento, pero ni con cambio de técnico se gana. Equipo sin sangre, lento en todo. Arquero que no da seguridad y planteamiento mal. Parece que juegan de visita. Wilson dice, Rodríguez es muy malo. Ya, estamos escuchando. Christopher dice, psicólogo, ruda, cambiar de estadio. ¿Qué más se puede hacer? Es demasiado lo terrible que jugar de local. Cristian dice, parece que no era nada el técnico. Andrés dice, fuera toda la manga de mafiosos de dirigentes que tenemos. Fuera Segovia, Vilo y Muñoz. Están matando una ciudad y tradición. Esos son los comentarios de las personas que opinan que... Bueno, acá hay que... A ver, ¿cómo podríamos dividir un poco las críticas? A ver, primero que nada, el partido de hoy día, Ranger, lo positivo es que por lo menos hubo un orden, que por lo menos el equipo controla un poco la ansiedad, ese ímpetu, todo lo que tú digas. Pero en líneas generales, futbolística, como dice aquí mi amigo Pablo Luna, hola Pablo, bienvenido, desde Calama, bienvenido, sabe que siempre es lo mismo, teníamos que haber ganado. Al final es lo mismo, exacto. ¿Por qué? Porque los jugadores son los mismos, chicos. Y yo, a ver, no quiero ser pesado, pero voy a hacerlo y voy a decirlo bien de frente. Hoy día 8 de junio, un cuarto para las 8 de la noche, lo voy a decir. Este equipo puede mejorar, sí. ¿Va a mejorar con Erwin Durán? Sí, puede mejorar. Pero este Ranger puede que no le alcance. Yo por lo menos a Erwin Durán, yo lo veo más para el año 2026 que para el 2025. No porque sea mal entrenador, no porque sea mal entrenador, sino por los jugadores que tiene. Y eso tenemos que tenerlo nosotros. Claro que da lata. Nosotros como hinchas nos da lata saber que Rangers no puede dar más. Pero como siempre digo yo y siempre se lo he dicho a ustedes, prefiero no ilusionarme para no tener que estar decepcionándome. Acá Rangers, con este equipo, este plantel que hay hoy en día, 2025, no da más. Y quedó demostrado en el partido de hoy día con Recoleta. Con un jugador menos, Recoleta te empató. Y es más, si Recoleta hubiese querido apurar un poquito más, le hubiese ganado a Rangers. Le hubiese ganado. Entonces,
Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Acá un amigo dice, Leonardo dice, no es el director técnico el problema, no hay cercanía entre la directiva, Piduco S.A. y el plantel profesional. Es una institución sin alma, sin sangre. Y los dirigentes no sienten las camisetas. Difícil que para abajo ocurra lo mismo. Vuelvo a insistir que Felipe Muñoz se replantea en vender sus acciones por el bien del club. A ver, acá no se trata de vender o no vender el club. A ver, quiero que lo entiendan un poco, amigos míos. Acá Rangel en estos momentos, según el presupuesto 2025, o sea, aquí a final de año, no, el presupuesto que tienen como proyección es una deuda de 500 millones de pesos, lo cual es difícil que puedan traer mejores jugadores con los que ya hay. Ese es el problema de Rangers, que Rangers no tiene los medios para traer jugadores de clase A. Con respecto a eso, con respecto a eso, entonces no podemos pedir pera al olmo. Por eso les digo, no podemos pedir pera al olmo. Y este equipo 2025 no te va a dar más de lo que está dando en estos momentos. Exacto, amigo, exacto. Entonces, si no tienen los medios, no se ande quejando después de que los jugadores no les sirven. Es que lamentablemente, a ver, cuando el gerente deportivo elige ciertos jugadores, la idea es traer jugadores que también te puedan rendir, aunque sea más bajo precio. Hay equipos que no tienen grandes figuras, pero igual te rinden. Caso Limache, por ejemplo. Limache no tenía un gran equipo. Grandes jugadores estrella, pero sí tenía un equipo. Y ahí va el tema. Ahí va el punto. Y ahora, en estos momentos, por eso les digo, en estos momentos, Rangers, con estos jugadores que tiene, con todos estos jugadores que tiene, es complicado y difícil de que pueda ascender. Vamos leyendo los comentarios. Comenten ahí, chicos, para que vamos ahí analizando un poco cada uno. A ver, dice aquí Carlos, dice, si el 10 titular es uno que se amaga y el otro uno que se puede el cuerpo, da para entender que estamos mal conformados como plantel. Eduardo dice, ¿cuándo llegará el día que ganemos un partido? ¿Puro empates o perdimos? El equipo es malo, no ganamos. Hoy día que estuvimos jugando más mal. No sacamos nada con cambiar técnicos y los jugadores son los malos. Acá dice Leonardo, el equipo tiene menos sangre que Gareca. Miguel Díaz dice, se veía venir, no lo vieron. Equipo sin fondo físico, un equipo pesado, pocas ideas, malas decisiones individuales.
Durán, no te puedes meter al equipo atrás con uno más. La presión de arriba es vital, pero no debes dejar irte atrás con 8, porque era sobrepeso, hizo mucho más que Moya, que solo trasladaba la pelota, que se devuelva y Llane Mauro González Márquez. No, sería lo ideal que volvieran, pero no se puede, pues, amigo. A ver, amigo mío, Miguel, sería lo ideal, pero no se puede. Amigo, dice Héctor, dice que, amigo, roguemos a Dios que nos salvemos nomás. Y punto. Nada más son puros troncos. Sí. Así es nomás, amigo Manu, los argumentos sobran. Así es. Ahora suena bien. Ahora sí. Ya, ok, gracias Héctor por avisarme. Sí, que los duendes andan por ahí de repente en la noche y el volumen baja un poco. No, pero a ver, si lo analizamos desde esa perspectiva, no podemos pedirle pera al olmo. O sea, hay que ser bien franco y hay que ser bien honesto. Aunque haya venido Guardiola, no sé, Ancelotti, no sé, el entrenador que sea, el tema acá pasa por los jugadores. Los jugadores ya no te pueden dar más. Recordemos que llevamos en total con Copa Chile más campeonato, ya llevamos 19 partidos. Recuerden, 19 partidos contando los 6 de la Copa Chile más los 13 partidos del Campeonato Nacional. Así que es bastante para que ya hubiese habido una cierta armaniaje, cierta característica, cierta forma de jugar, lo cual ya se ve que no va a dar más. Y hoy día quedó demostrado eso también. Es cierto, Jorquera hizo un buen partido, es verdad, no. Jorquera no hizo un mal partido, pero no estaba en sintonía con los compañeros, o sea, lamentablemente. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que el equipo es limitado con respecto a, al funcionamiento en general. Javier dice, lamentablemente 3 refuerzos es poco para remendar el plantel, faltan unos 5 por lo menos. Sí, no, si acá por lo menos te faltan unos 5 o 6 por lo menos, tranquilamente, amigo Javier. Pero hay que ver qué es lo que pasa al término de la primera rueda, donde, donde Rangers va a tener que batallar mucho si es que quiere por último llegar a la liguilla. Sí, no, si Mauro González quiere volver, pero el problema son eh, las money, amigazo. O sea, hay que ir viendo eso también. Todo depende ahí lo que quiera la dirigencia y lo que quiera, lo que alcance el presupuesto. Si es el tema, lo que alcance el presupuesto. Por lo que expliqué en delante, que Rangers no está bien la parte económica, sobre todo este año, que se ve que el presupuesto de Rangers para este año 2025 es muy probable que sea un déficit de 500 millones de pesos. Muy probable. Entonces, si tú tienes un déficit de 500 millones de pesos, no puedes traer jugadores muy relevantes para la próxima temporada. Entonces, ahí hay que ir barajando eso. Sigamos leyendo los comentarios, para que vayamos ahí conversando poco a poco. Dice, venta, compra, dice, no ponga más a ese Sotelo, es mufa. Sí, Sotelo se le perdió el gol ahí, está con la pólvora mojada Sotelo. Sebastián Hernández dice, pero si el plantel es muy malo, peor que el del año pasado, esto no pasa por un cambio de técnico. Miren lo que pasó al final con el gol que se pierde solo Sánchez Sotelo, ese ejemplo, y el de muchos. Para que no nos
ilusionemos con regresar a primera. Ernesto dice, más de lo mismo, equipo malito, nada que hacer, jugadores falta de jerarquía. Wilson dice, a la Ardilla Reyes no lo puede sacar. Era el único que estaba jugando. Sí, el único que estaba más o menos haciendo algo. Rodrigo dice, somos equipos muertos. El rival estaba con 10 y descontrolado por el arbitraje y nos pudieron haber ganado. Así es, pudieron haber ganado. Ismael dice que tristeza por esta gran institución, hincha e historia. Ya. Eduardo dice jugadores flojos, cómodos y relajados. Corran de una vez. San Juan, que el capitán más intrascendente, no transmite nada, cero sangre. Esas son las opiniones más o menos interesantes de todos. O sea, en pocas palabras estamos todos más o menos concordantes de que es bien poco lo que se cambió. O sea, con respecto a lo que venía jugando Ponce, con lo que hoy día mostró por lo menos Erwin Durán. O sea, es decir, es bien poco lo que varió futbolísticamente. Estamos de acuerdo en ese sentido. Es bien poco lo que cambió. Lo único que cambió más que nada, como podríamos decirlo, en el ámbito más que nada futbolístico, de un poco más de orden, un poco menos de ansiedad, más de control futbolístico, pero lo demás se mantuvo de la misma forma, o sea, no hubo mayor cambio. Y un Rangers que va a tener que mejorar mucho, y aquí es donde está la otra parte que yo quería comentarle a ustedes. Porque esta fecha, la primera vez, tercera fecha, se jugaron solamente 2 partidos. El partido de ayer de San Felipe 1, San Marcos de Arica 2. ¿Ya? Lo cual hace que el equipo de San Marcos de Arica consiga de nuevo la punta de la tabla. Lo cual permite que San Marcos de Arica vaya a la tabla, lo cual hace que, según la tabla de posiciones, San Marcos de Arica quedaría con 25 puntos y Rangers en estos momentos quedaría en el 10º lugar con 16 puntos. Pero, ¿cuál es el tema acá? Y acá quiero que pongan, como decía antes, un programa, ojo, pestaña y ceja. Ojo, pestaña y ceja. En esta fecha, la fecha 13ª, solamente se jugaron 2 partidos. Los que dije delante, San Felipe con San Marcos de Arica, Rangers con Recoleta. El resto de los partidos de la 13ª fecha se van a jugar el 5 de julio. Es decir, el día 5 de julio se va a jugar el resto de la 13ª fecha. Santa Cruz con Temuco, Santiago Wanderers con Curicó, Cobreloa con Santiago Morning, la U de Conce con Antofagasta, Magallanes con Copiapó y San Luis con Concepción. ¿Estamos? Es decir, la 13ª fecha, la que se jugó hoy día, se va a jugar completa el día 5 y 6 de
julio. O sea, un mes más. A lo que voy. Y aquí es donde yo les digo, pongan ojo, pestaña y ceja, chiquillos. La fecha 14 de Rangers, la fecha 14, se va a jugar el 15 de junio, donde Concepción juega con Rangers a las 5:30 de la tarde. Esa es la fecha 14. ¿Estamos? Fecha 14. Después la fecha 15, Rangers el 22 de junio, bueno, 21 de junio va a jugar con San Marcos de Arica. ¿Ya? Es decir, si Rangers, y aquí es donde lo pongo ahí como campanita, si Rangers no saca un buen resultado en Concepción, ahí sí, lo digo en serio, o sea, sin ánimo de nada, que Dios nos pille confesado. Porque Rangers, sí o sí, si no le gana a Concepción o empata a Concepción, es muy probable que Rangers baje más allá del 13º lugar. El partido con Concepción es clave. Es yo diría de 6 puntos. Sobre todo en lo anímico y emocional. Y después juega con San Marcos de Arica también. Pero esos 2 partidos son claves. ¿Por qué? Porque ya Rangers ahora ya perdió 2 puntos en esta fecha, que es la 13ª. Porque los demás equipos todavía no juegan la 13ª fecha. Entonces, es clave que Rangers le gane a Concepción o a empate, y que después le gane a San Marcos de Arica de local. Porque para julio, cuando se tenga que jugar la 13ª, Rangers no va a jugar. Entonces, ahí está la importancia de los partidos que vienen ahora. Rangers tiene que empezar a mejorar poco a poco. Porque si no, Rangers se va a ir quedando muy atrás en la tabla de posiciones. Bueno, ahí estamos, un pequeño análisis, no sé qué opinan ustedes, pero con Erwin Durán puede que mejore el equipo, sí, puede que mejore en más ordenado, un poquito más sincronizado, un poco menos ansioso, sí, más de buscar el resultado, pero el tema pasa que los jugadores siguen siendo los mismos. Entonces ahí va el tema, si es que va a mejorar o no, pero por lo menos con este equipo difícil que lo logre. Yo por lo menos, por eso les digo, yo, como dije en delante, prefiero no ilusionarme para no desilusionarme o no decepcionarme. Yo creo que Erwin Durán más va a funcionar para el 2026 que para ahora el 2025. Ojalá me equivoque, ojalá, pero por lo menos, por lo visto hoy día, no hubo mucho cambio. A lo mejor los cambios fueron muy sutiles, muy finos, pero también no pasa, como dijimos, siempre hemos dicho, no pasa por el entrenador, pasa por los jugadores que se eligieron, y ver qué es lo que pasa de aquí a adelante.
Así que seguir apoyando nomás, seguir alentando, como siempre lo he dicho. Yo siempre apoyando al Ranger, uno a lo mejor es un poco crítico, pero trata de explicarle a usted en una forma simple para que también entiendan de por qué Ranger está en esta situación y entender un poco qué es lo que puede pasar a futuro. Ya pues chicos, un abrazo grande, ya está haciendo frío, así que a tomarse un buen café y meterse abajo de la camita porque el tiempo estaba bastante heladito en este, bueno, otoño todavía, todavía no empezamos en el invierno, pero está haciendo frío aquí en nuestra querida ciudad de Talca y en la región del Maule en general. Así que un saludo grande a todos, un abrazo, gracias por los que me acompañaron y nos estamos escuchando. Chao, chao, saludos y suscríbanse al canal, recuerden, suscríbanse para que así podamos estar con más contenido. Un abrazo, chao, chao.